Bien, ¿qué tal? Qué gusto saludarle como todos los días a través de este esfuerzo de periodismo trascendente. Soy su servidor Teodoro Rentería Villa. Le saludo también a nombre de mi compañero Amador González de la Cruz, que usted sabe, deja perfectamente listos ya los temas para tratarlos con ustedes. Coahuila, hoy es la noticia, una muy lamentable tragedia en una mina, una inundación subterránea atrapó a 10 trabajadores. Cinco, fíjese, eran 15 los que estaban en la zona del conflicto, de la conflagración, y en esta mina de carbón de Sabinas, cinco de ellos lograron salir a tiempo. Tengo entendido que dos de ellos ya han sido dados de alta por los servicios médicos. Desafortunadamente, tres permanecen no graves, pero sí en revisión médica, pero 10 mineros están bajo tierra. Se desconoce si han logrado sobrevivir. Hoy el presidente de la República dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional aplica lo que conocemos como el plan DN3. Es cuando las Fuerzas Armadas se organizan para atender una emergencia. Hay 230 elementos del ejército, además de especialistas en este lugar, y las autoridades de todos los niveles están igualmente con el apoyo de envío de bombas para sacar el agua de esta mina. Están trabajando y tienen instrucciones precisas los directores de la Comisión Nacional del Agua, de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Nacional de Electricidad, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y gobernadores de la región para ponerse de acuerdo con el general Agustín Radilla. Él es el subsecretario de la Defensa y quedó a cargo de las tareas de rescate. Hay, insistimos, toda la fuerza del Estado lista para poder atender esta emergencia y tratar de rescatar, obvio, se quiere con vida, a los 10 mineros que quedaron atrapados en esta mina de Sabinas. Lo sorprendió, obviamente, una corriente subterránea. Eh, Usted sabe que, aunque no llueva en el lugar, pues lógicamente los mantos freáticos hacen su trabajo y encontraron precisamente un área de desfogue por estos canales, se convierten en canales, y encontraron en ese instante esta circunstancia bajo tierra. Hacemos votos porque estos 10 mineros que se encuentran atrapados, insistimos, sean rescatados con vida y que puedan pues platicarle esto al mundo como una experiencia y no que se convierta esto en una tragedia. Es lamentable, muy, muy lamentable. Aquí importante que el gobierno, el Estado, hablemos del Estado, está actuando de manera urgente, no se le carga solamente la mano aquí a la responsabilidad del propietario o al concesionario de la mina, son seres humanos y debe de trabajarse de manera veloz para que pueda tratarse de salvar la vida de estos mineros que se encuentran hoy en este momento atrapados. Entonces, atentos a estos hombres que entregan su vida a este propósito. Bueno, vamos a temas jurídico-políticos. Usted sabe que estas figuras de los fiscales anticorrupción son cuando se ejerce de manera autónoma, responsable, siempre dentro de los márgenes legales, pero con una visión de penalista sobre el margen de investigación, son bienvenidos. Cuando transgreden esa parte y tienen un sesgo, por mínimo que este sea político, las cosas cambian. Hay una acusación en contra del fiscal anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda. Amador, te escuchamos. Saludos, saludos a todos desde el estrado. Bueno, fiscal anticorrupción abusó de sus facultades.
Esto, pues bueno, en el Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa para elegir al fiscal general de justicia del Estado de Tamaulipas y al fiscal especializado en asuntos internos del Estado de Tamaulipas. Investiguen al fiscal anticorrupción Paul Ramírez Castañeda por la presunta comisión de delitos y responsabilidades administrativas. Debe ser investigado, exigen en el Congreso de Tamaulipas. Dentro de la iniciativa que propuso la fracción Morena, señalan que en el caso de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se ha dejado de lado de manera grotesca el compromiso con la legalidad y con el respeto a los derechos humanos. Aunque no precisan los diputados de Morena, se refieren a la postura de las declaraciones y la persecución que ha iniciado en contra de la diputada Úrsula Salazar, alcaldes como Carlos Peña Ortiz. Y bueno, Teo, esto en una, digamos, en el arranque, que se puede decir, de este cambio de gobierno, empiezan estos acusaciones o estas eh, formas de estar manejando la política de una u otra manera. Creo que va a empezar a darse y repetirse estas situaciones. Ahorita es con el fiscal anticorrupción, que de una u otra manera creo también fue utilizado de una forma que deja mucho que decir. Miren, obviamente el fondo de la denuncia de los morenistas enfatiza en que hay una investigación abierta en contra de una diputada, pero obvio, digamos que las declaraciones que dentro del proceso de desafuero en contra de Úrsula Salazar, allí Raúl Ramírez Castañeda expresó lo siguiente: a cada santo le llega su día. Ella podrá ser legisladora por 3 años y se lo respetamos. Esta fiscalía estará por lo pronto los primeros 8 años. Si es necesario esperarla, la esperaré. Esta frase, que obviamente puede tener mucho de verdad en el sentido de la posición transeccional o que supera los 3 años de estos diputados, es como anunciar que tendré la bota sobre la cabeza, esperaré a que no tengas fuero para poder actuar sobre tu persona. Entonces, esto es tomado como una bravuconada y como una amenaza. Los diputados morenistas llaman a este tipo de declaración o a esta declaración una perla en cuanto a ejemplo de utilización del Ministerio Público con fines políticos. Vamos a voltear el pastel. Cuando Santiago Nieto era el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y busquemos también la figura de Pablo Gómez cuando era presidente de la sección instructora en la Cámara de Diputados, ocuparon, híjole, por lo menos una docena de frases, desde el sector público, desde la función pública, inclusive la UIF, que aunque no es ministerio público, sus labores de investigación eran muy profundas, en contra en su momento del gobernador Cabeza de Vaca. Y los panistas discutían precisamente que el poder político se estaba ocupando con fines partidistas, porque el poder del Estado, siempre y cuando se ocupe de manera imparcial en una investigación, porque era la facultad de la UIF, dependiente del Ejecutivo, de Hacienda, tenía esas facultades.
Y después esto aterriza en la Fiscalía General de la República, en donde alegaba el gobernador Cabeza de Vaca que no había ni elementos ni pruebas suficientes para poder fincar una responsabilidad de la magnitud que se quiso llevar y que se votó a favor en la Cámara de Diputados para un desafuero. Hay que recordar que todo se detuvo, la historia que ya conocemos en el Congreso local. Pero aquí es el asunto. Hoy cambian las cosas. Y el discurso, que insisto, es muy semejante al que ocupó en su momento el fiscal general de la República, Santiago Nieto, Pablo Gómez, en contra de la figura de gobernador Cabeza de Vaca. Hoy sienten que el discurso de Ramírez es muy agresivo, amenazante, en contra de la figura de una diputada, que en efecto hoy goza de fuero, y la sección instructora pues no le va a dar cabida porque no alcanzan los votos dentro del Congreso estatal. Ahora bien, un fiscal que tiene una carpeta integrada y que tiene, pues desde su punto de vista, los elementos necesarios para poder llevar ante un juez a una persona, bueno, pues yo no lo vería así a grandes rasgos como una amenaza decir, pues yo la voy a esperar, vamos a respetar su fuero y a respetar lo que dijo el Congreso, pero aquí tengo los elementos suficientes para poderla llevar a un proceso judicial en donde también tendrá derecho a defenderse, pero el delito como tal, si es que está comprobado y la fiscalía tiene los elementos suficientes para poder tenerlos, bueno, pues no creo que tenga por qué callarse. Es un tema bien, bien interesante que debemos de analizar, debemos de ir un poco más a fondo de lo que aquí se está diciendo. Pero mire, el juego político es ese, se va a tener de manera permanente, todo incomodará, es lógico, todo incomodará, y el asunto es que existen las instancias correspondientes, o sea, para defenderse. Existe la posibilidad de llegar a la instancia, inclusive cuando se acabe el fuero, ¿eh? Una vez que se acabe el fuero, aunque el fiscal se le vaya sobres a la diputada, esta tiene su factor de defensa. Puede terminar su legislatura con un amparo, inclusive, y enfrentar a las investigaciones o inclusive desarticularlas, porque el fiscal, obviamente con el aparato del Ministerio Público, lo único que puede hacer es juntar pruebas, tenerlas, digamos, preparadas para que en su momento un juez las pueda evaluar. Mire, después del bloque comercial, le voy a compartir precisamente lo que un magistrado, en este caso del estado de Morelos, habla de la importancia de las pruebas, de entender que el valor probatorio cuando se logra en la conjunción de los elementos jurídicos, yo sé que es muy técnico, pero cuando se logra tener el valor probatorio necesario, es lo que va a evaluar un juez. O sea, no es lo que yo diga ni lo que yo quiera, es lo que el juez va a evaluar sobre una situación en especial, y de acuerdo a lo que se aporte, pues lógicamente se tendrá la oportunidad o no de llevar a la siguiente etapa un tema. Mire, lo comparto de una vez del doctor Francisco Hurtado. Escuchemos. ¿Sabes en qué consiste un razonamiento probatorio en un juicio? Cuando te encuentras en un proceso judicial y eres interviniente de alguna parte, te involucras con infinidad de términos jurídicos, los cuales la mayoría de las veces no forman parte del vocabulario común. Por citar a la joya de la corona en este tipo de procesos, como son las pruebas ofrecidas y desahogadas en un juicio, motivo por la que el juzgador debe ser escrupuloso y exhaustivo al momento de razonarlas.
El razonamiento de las pruebas es de mucha utilidad para la práctica jurídica en virtud de que, para que exista la racionalidad probatoria dentro de los procesos de índole judicial, deben coexistir armónicamente la correcta valoración de las pruebas, el cauce que conecta los hechos y la averiguación de la verdad. El filósofo español Jordi Ferrer destaca que el razonamiento probatorio está compuesto por un conjunto de inferencias normalmente encadenadas y que van desde las afirmaciones sobre los hechos contenidos de las pruebas presentadas hasta las conclusiones sobre los hechos probados o no probados, lo que se traduce en que el objetivo de todo razonamiento probatorio se centra en acercarse lo más posible a la averiguación de la verdad sobre los hechos del caso. En ese sentido, la importancia del acervo probatorio, una vez que ha sido admitido, se basa en que cuanto más información relevante y fiable aporten las pruebas, mayor será la probabilidad del acierto en la decisión. Pues bien, al ser la motivación jurídica la exposición de los razonamientos probatorios y fundamentos en que se basa una decisión, lo cual es obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales en términos de los preceptos 14 y 16 de la Carta Magna, por lo que resulta necesario que los juzgadores tengan mayor capacitación sobre el tema, ya que el destino de los beneficios será exclusivamente para los justiciables. Además de ello, es importante precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha ocupado de crear con excelentes expertos en la materia un manual de razonamiento probatorio, el cual resulta una herramienta trascendental e indispensable para poder hacer realidad la garantía del derecho fundamental de la prueba y el derecho al debido proceso en la vía judicial, los cuales, una vez que se aplican de forma correcta, garantizan el acceso a la justicia y el respeto a los principios generales del derecho. Sígame en las redes sociales como Francisco Hurtado. Poco no, interesantísimo. Entonces, tiempo al tiempo, no comamos ansias. Regresamos.